¿Cuántos quieren saltar? ¡Vamos! Sí, Señor. Bueno, eterno, tu reino se establecerá, alto y sublime, tu trono permanecerá. Algo nuevo está por comenzar, tus hijos claman por un despertar. Cielo y tierra te adorarán, tu reino y gloria se establecerán. Cielo y tierra te adorarán, tu reino y gloria se establecerán. Cantando santo, bueno e incomparable Dios, cantando santo, bueno e incomparable. Bueno, eterno, tu reino se establecerá, alto y sublime, tu trono permanecerá. Algo nuevo está por comenzar, tus hijos claman por un despertar. Vamos a saltar. Cielo y tierra te adorarán, tu reino y gloria se establecerán. Cielo y tierra te adorarán, tu reino y gloria se establecerán. Cantando santo, bueno e incomparable Dios, cantando santo, bueno e incomparable. Oh sí, Señor. ¿Cuántos creen que las cosas van a ser nuevas en tu casa, en tu familia? ¿Cuántos lo creen? Sí, Señor. Diga. Algo nuevo está por comenzar, tus hijos claman por un despertar. Vamos, iglesia. Algo nuevo está por comenzar, tus hijos claman por un despertar. Cielo y tierra
mi momento, la alegría de vivir. Eres mi, y eres aire, el latir del corazón. Bendito amor de mi Señor, bendito amor de mi Señor. Sí, Jesús, gracias. Es mi delicia estar en tu casa. Encuentro refugio bajo tus alas. Dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí. Buscar un momento de tu sonrisa, vale más que un tesoro, más que una vida. Sí, dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí. Levanta sus manos al cielo conmigo. Dígale: Señor, te adoramos, te bendecimos, Señor. Tú eres todo para mí, Señor. Eres todo para nosotros. Oh, sí, Señor. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. Escucha. En medio de la aflicción, renueva sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción, renueva sus fuerzas en ti.
Sí, Señor. En este lugar, llena hoy mi vida, Señor. Levante sus manos al cielo. Cantémosle a Él. Tú que estás sentado sobre querubines, tú que estás en el trono, en medio de serafines, tú que eres aclamado por ángeles, ven a este lugar. Se oye su voz, iglesia. Tú que estás sentado sobre el trono de gloria, tú que estás en el trono de la alabanza de tu pueblo, tú que eres aclamado por tu iglesia, ven a este lugar, ven a este lugar, ven a este lugar, ven a este lugar, llena hoy mi vida, Señor. Tú que estás sentado sobre el trono de gloria, tú que estás en el trono de la alabanza de tu pueblo, tú que eres aclamado por tu iglesia, ven a este lugar. Levanta su voz, iglesia. Ven a este lugar, ven a este lugar, ven a este lugar, llena hoy mi vida, Señor. Ven a este lugar, ven a este lugar, ven a este lugar, llena hoy mi vida, Señor. Oh sí, Señor. Vamos, levante sus manos al cielo. Vamos a invitarle a Él que pueda entrar sobre todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, que Él esté allí. Sí. Vamos, levanta su voz. Ven a este lugar, ven a este lugar, ven a este lugar, llena hoy mi vida, Señor. Dígalo. Ven a este lugar,
Vamos, iglesia, cántelo. Me gustaría compartir con usted en esta hora un tema muy importante que consideramos tiene que ser relevante. ¿Por qué digo esto? Porque realmente creo que nosotros en nuestra vida cristiana estamos marcados no solamente en la vida cristiana, sino que en la vida cotidiana por algo que muchas veces solemos llamar conducta. ¿A cuántos se les hace familiar ese término, conducta? ¿A muchos? Pues hoy vamos a hablar acerca del cristiano y su conducta. Y realmente digo yo que es de vital trascendencia y de vital importancia la conducta, porque realmente la conducta es lo que habla por nosotros, ¿sí o no? Las palabras sí en algún momento tienen significado, en algún momento nuestra personalidad tiene un significado. Usted mira a una persona con traje, corbata, usted dice, wow, es una persona que tiene una personalidad muy distinguida, muy respetable, etcétera, etcétera. Puede ver a otra persona vestida de casual y usted dice, bueno, es una persona que según el momento pues está conduciéndose. Puede ver a otro en tiempos de verano, muy casual también, ¿verdad? Con sus bermudas, con sus zapatillas, etcétera, etcétera. Pero esto es un poco más que tiene que ver cómo nosotros nos adaptamos a las circunstancias. Pero hay algo mucho más profundo, hay algo mucho más interesante, y es la conducta que debe de caracterizar nuestra vida externa. Por esta razón, yo creo que es importante que hoy podamos juntos valorar el tema, el cristiano, el creyente y su conducta. Y es muy importante porque la palabra de Dios, primeramente, hace énfasis en que para ser hijos de Dios tenemos que ser creyentes. Y probablemente, digo yo, aquí hay un gran porcentaje muy grande, o por no decirlo así, casi que el 100% de los que estamos en este lugar, todos hemos hecho una confesión pública de fe, hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor, le hemos entregado nuestra vida, el destino de nuestros días están en sus manos. Entonces, a partir de ese instante, nosotros somos cristianos. Mire, ¿sabe que en la Biblia, voy a leer una porción de la palabra en este momento, yo se la voy a leer a usted? Dice la palabra, cuando lo encontró lo llevó a Antioquía, está hablando el apóstol, y dice, allí estuvieron un año con toda la gente de la iglesia y enseñaron a muchas personas. Fue allí, en Antioquía, donde por primera vez la gente comenzó a llamar cristianos a los seguidores de Cristo. Básicamente, las primeras personas que tuvieron el privilegio de estar identificados con ese nombre de cristianos, pues fueron los discípulos, fueron los apóstoles. A ellos dice la palabra que en Antioquía fue el lugar en el cual los caracterizaron con ese nombre tan importante. Ahora, hoy en día, cuando alguien le pregunta cuál es tu fe, cuál es tu credo, en qué tú muestras tu confianza, uno lo primero que dice, soy cristiano. ¿Y cuántos cristianos sabemos en este lugar practicantes? Porque muchas veces dice uno, soy tal, pero no soy practicante. Pero yo creo que nosotros como creyentes, renovados, renacidos, salvos por la gracia de Jesucristo, podemos decir que también somos llamados cristianos. Y es muy interesante, porque cuando una persona es llamada cristiano, básicamente hay algunas características que deben de ser importantísimas. Mencioné la primera de ellas. Para poder ser llamado cristiano, para poder ser cristiano, lo principal es tener una conversión. Lo principal para poder pertenecer a la familia del cristianismo, a la familia de Dios, lo primero es convertirse. Convertirse es un cambio de vida, es empezar a tomar decisiones nuevas para su destino, para los próximos días o para la eternidad que nos tocará vivir. Entonces pasamos de un estado de muerte espiritual a un estado de vida eterna. Y esto básicamente es cuando decidimos reconocer en nuestra propia vida que Jesús es el Hijo de Dios y sobre todo que Jesús es nuestro Señor. ¿Cuántos se alegran por esa gran decisión? ¿Cuántos han tomado esta decisión importantísima en su vida? Realmente todos. Y es de felicitar a las personas que toman esta decisión,
porque el ser cristiano, el ser creyente, no es una tendencia, no es una moda, sino que más bien es el plan de Dios llevándose a cabo en la perfección total en la vida de una persona. Por tal razón, tenemos que vivir nuestra vida y nuestra comunión con el Señor. Otra de las características que una persona para poder ser llamada cristiana debe de ser su fe, mostrar su fe. Y es interesante porque no solamente la fe se tiene que mostrar dentro de la práctica de la vida cristiana. Es importante mantenerse siempre confiando en Dios. Es importante seguir creyendo en Dios independientemente, queridos hermanos, de los cambios políticos, independientemente de los cambios sociales, independientemente también de la economía, como pueda estar en algún momento específico en la vida de una persona. Siempre nuestra fe tiene que estar puesta en Jesucristo. Amén. Hoy, tocando un poco el contexto que nos está tocando vivir, más específicamente el contexto político, usted sabe lo que está pasando alrededor, ¿sí? ¿Saben lo que está pasando afuera? Saben que el martes probablemente pues el Parlamento de Cataluña se va a reunir, el gobierno central de España también está platicando, están dialogando, no han llegado a ningún acuerdo, pero nosotros tenemos nuestra propia idea, tenemos nuestra concepción de la realidad política, social o económica que está pasando alrededor. Y muchas veces suelen pasar incertidumbres. Alguna persona por ahí solía decir: no, yo tengo que sacar mi dinero de una entidad bancaria porque esta entidad ya se fue, ya salió de Cataluña. Empiezan a caer en nerviosismos, empiezan a tomar decisiones adelantadas. Pero quiero decirte algo: independientemente de los problemas, independientemente de los cambios que puedan estar sucediendo a nuestro alrededor, tenemos que seguir manteniendo nuestra mirada y nuestra confianza ¿en quién? En Jesús. Amén. Tu vida y mi vida no depende en cierta manera de lo que está aconteciendo alrededor. Sí que nos afecta, pero nuestro camino, nuestros pasos, los pasos del hombre están en las manos de Dios. Y es allí donde debemos de mantener siempre nuestra mirada y nuestra confianza en Él por medio de la fe. Sigue creyendo en el Señor, sigue sirviéndole al Señor, sigue manteniéndote firme, sigue manteniendo la esperanza, sigue creyendo que todas las cosas que Dios ha prometido en tu vida, Él las va a completar. Amén. La obra que Él comenzó en tu caminar diario, esa obra hasta el final, el Señor Jesucristo la va a perfeccionar. Y esas son buenas noticias. Pero también una de las características que es importante en la vida de un cristiano es la perseverancia. Dice la palabra que los creyentes, se lo voy a leer aquí en la Biblia que tengo yo, luego proyectaré algunos versículos. Dice la palabra aquí que Dios, en el versículo 21 del capítulo 11 del libro de los Hechos, dice: Dios les dio poder y los ayudó para que muchos aceptaran el mensaje y creyeran en Jesucristo. El versículo 22 dice: los de la iglesia de Jerusalén supieron lo que estaba pasando en Antioquía y enseguida mandaron para allá a Bernabé. Y es interesante notar, porque la palabra menciona de Bernabé lo siguiente. Dice: Bernabé era un hombre bueno que tenía el poder del Espíritu Santo y confiaba solamente en el Señor. Y realmente podemos seguir hablando más cosas de Bernabé en el libro de los Hechos, pero lo que quiero mencionar es que los discípulos, una vez que fueron nombrados cristianos, una vez que hacían la obra de Dios, una vez que el pueblo los marcó con ese nombre de seguidores de Jesucristo, ellos tuvieron una cualidad muy importante que creo que nosotros también debemos de cultivar, y es la perseverancia. Amén. Muchas veces sufre uno en la vida. Muchas veces uno tiene problemas, y Denis lo decía al principio: ¿cuántos tienen problemas? Y pareciera que cuando estamos en la iglesia, aquí nos hacemos un poco los locos, obviamos un poco la realidad personal de casa. Pero yo quiero decirte algo: aunque tengamos problemas, tenemos que seguir perseverando en el Señor. Porque hoy en día suele pasar, hoy en día si
si Dios no opera en mi vida, si Dios no hace algo, si Dios realmente no me rescata de alguna dificultad, muchas veces el mismo pueblo creyente, los mismos cristianos, muchas veces abandonan su caminar con el Señor. Por tal razón, es muy importante la conducta cristiana. Es muy importante el carácter cristiano, es muy importante la templanza cristiana, es muy importante la vocación, la convicción y todos aquellos atributos que debemos de desarrollar por la voluntad de Dios para mantenernos firmes hasta el día que Él venga. Amén. Es importante. Y qué bueno, hermanos, ¿sabe? Qué estupendo que tenemos a quien acudir. Normalmente uno dice, sí, yo cuando tengo un problema visito a papá o visito a mamá o visito al banco o al prestamista. Y muchas veces nuestra confianza y nuestra seguridad la depositamos en estas cosas. Pero qué bueno, mira lo que te quiero decir en esta hora, qué bueno que podemos poner nuestra mirada en Jesús. Qué bueno que nuestra confianza esté en Él. Alguien puede decir, y lo comentábamos en el discipulado y decíamos, algunos de los que estábamos por ahí decían, algunos no, si pasa la independencia, si se declara la independencia, me voy de Cataluña y me voy para abajo. Otros a lo mejor dicen, no, si pasa eso, pues me quedo. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos poner nuestra confianza en el político, en el gobernante, en el que dirige, o en algún sistema, o en otro sistema. Pero realmente tenemos que aprender a mirar a Jesucristo, quien es nuestro refugio, quien es nuestro Salvador, quien tiene cuidado de nuestras vidas. Y ahora mismo, ahora que estamos en momentos difíciles, ahora que podemos ver las situaciones que están cambiando a nuestro alrededor, tenemos que mantener nuestra mirada y nuestra confianza en el Señor. ¿Cuántos en este lugar van a mantenerse perseverantes? ¿Cuántos van a decir, Señor, en tu nombre yo voy a resistir cualquier circunstancia que venga a mi alrededor? Para eso hay que tener fe. Y cada uno de nosotros tiene que mostrarla con su propia, como dije al principio, conducta cristiana. Y muchas veces uno sufre. Los discípulos sufrieron. Todos aquellos que han servido al Señor a lo largo de la historia han tenido que pagar un precio por ser llamados cristianos o por hacer la obra que Dios les ha encomendado. Cuánto más nosotros que estamos viviendo muy bien, cuánto más nosotros que nos está tocando vivir tiempos que entre comillas decimos son adversos, pero que son superables. Tiempos que aunque estén un tanto grises, nosotros podemos decir esto pasará y vamos a seguir nosotros honrando al Señor. Por tal razón quiero comentarles 3 cosas a continuación. La primera de ellas, ¿qué principios pueden ser aquellos que nos ayudarán para poder verificar nuestra conducta cristiana? Y comienzo con la primera. Dice la Biblia en Colosenses capítulo 1, si lo podemos pasar y lo podemos leer. Colosenses capítulo 1, versículo 11. Dice la palabra, por el gran poder de Dios cobrarán nuevas fuerzas y podrán soportar con paciencia todas las dificultades, así con gran alegría. Una de las cosas, un principio importante para poder mostrar nuestra conducta cristiana es que tenemos que andar como es digno delante del Señor. Amén. Caminar dignamente delante de Dios. Esa es una de las características de nuestra conducta. Cuando hablamos de conducta en la escuela, probablemente los maestros, los tutores, los consejeros, siempre a uno le daban una nota en conducta. Si uno era un alumno bien portado, si uno caminaba bien arreglado, si uno iba con las uñas cortas, si uno se peinaba bien, si uno se cepillaba los dientes. Estoy hablando de mis épocas de escuela. Creo que aquí también hay algunos que fueron de los años 70 por ahí, ¿sí? Que uno tenía que enseñarle a los maestros, lo hacían hacer una fila en el patio y tenía que enseñar las uñas, y si las andaban largas, ahí nomás el maestro se las cortaba. ¿Sí? Si uno no se peinaba, si uno no andaba el monograma, también le decían, tiene que venir con monograma. Pues al final de cuentas, todo esto servía para poder evaluar nuestra conducta. Y Dios, de la misma manera,
Dios quiere que mostremos una conducta digna, que andemos como Él quiere que andemos. Y una conducta digna, mis queridos hermanos, es una conducta personal, no es una conducta colectiva. Probablemente nosotros como iglesia en general podemos transmitir principios, podemos transmitir formas, podemos transmitir inclusive líneas de pensamientos, pero cada uno de nosotros que estamos en este lugar somos responsables, diga conmigo, de mi conducta cristiana, ¿sí o no? Y por eso es interesante que descubramos lo que significa caminar como es digno delante de Dios. Y es interesante porque esto significa hacer las cosas imitando la conducta de Cristo. Entonces, si tengo que caminar dignamente delante de Dios, mi patrón, mi referencia, donde tengo que poner mi mirada, tiene que ser en Cristo. Si tengo que imitar a alguien, tiene que ser a Jesús. ¿Sí? A veces la juventud, o a veces inclusive los mayores, seguimos corrientes, seguimos tendencias, seguimos modas. Ahora hay que ver qué es la moda a nivel de vestuario para este invierno, ¿sí? ¿Qué les parece? A ver cómo vienen las chamarras, a ver cómo vienen las chaquetas, a ver cómo viene el tipo de calzado. Y cuando nosotros lo detectamos, inmediatamente pues nos vamos a las tiendas y nos ponemos al día, ¿sí o no? Amén. Me recuerdo la primera vez, voy a hacer un paréntesis, que vine a esta tierra hace mucho tiempo, hace más o menos unos 12 años creo, o más. Y cuando venimos, llegamos a la iglesia y realmente los hermanos nos atendieron con mucho gozo, con mucha alegría, nos recibieron con aplausos y yo me sentía muy contento. Y más contento me sentí cuando empiezo en aquellos diciembres, acuérdense ustedes, ¿no? De la canción, ¿no? Que nunca volverán. Recuerdo que llego a la iglesia y temblando, porque aquellos inviernos uno viene de un mundo desconocido. Uno llega aquí y no se entera de la película, no conoce absolutamente nada, costumbres, lenguaje y muchas cosas, formas de tratos tan diferentes. Pero qué bueno que pudimos llegar a la iglesia. Y me recuerdo que una hermana cuando me ve en esas circunstancias de frío, antes la gente acostumbraba a uno a darle cosas, ¿sí? Y me dice, hermano, aquí le tengo una chaqueta, me dice. Y me dio una chaqueta que me sobraba todo, pero es que me salía de aquí hasta acá la chaqueta, gruesa, era cuadrada, enorme, me llegaba hasta aquí abajo. Y yo digo, es que parezco bicho raro con esto. Pero qué bien se pasa el frío. Amén. El gringo era grande o el catalán era grande. Era de mayor talla que la mía. Amén. Pero ¿qué quiero decir con esto? Conductas muchas veces las expresamos de estas formas. Y hacía la broma y le decía a unos hermanos, lo primero que veía yo en aquellos entonces era una tienda que se llama Mercalsats. ¿Cuántos la conocen? Nadie dice amén. Es que amén parece que no es una palabra de moda en el ámbito cristiano, ¿sí? ¿Cuántos conocen Mercalsats? Es parecido, el equivalente a Capriza de Honduras. Y entonces, bueno, ahora ¿qué más necesito? Ya tengo la chaqueta grande, enorme aquel abrigo. Pues necesito unos buenos zapatos y me voy a Mercalsats. Señores, 3 días y no aguantaba los dedos de mis pies. Era un dolor cada vez que caminaba y tremendo. Y para no seguirle haciendo tan larga la fiesta, la historia, porque cuando uno viene allá uno dice, ¿qué quieres trabajar? De lo que sea. Y me voy a trabajar ahí a una granja, me lleva a trabajar un catalán y lo primero que en la mañana, a eso de las 6 de la mañana, ellos no comienzan si primero no se toman su cortado, su café con leche. Pues yo como vengo de Honduras, yo, lo que diga el jefe, ¿no? Y viene mi jefe, un señor muy grande, un catalán muy robusto, muy fuerte, muy trabajador, me lleva al huerto y antes dice, mira, antes de que comencemos a trabajar, vamos a ir al bar. Está bien, le decía yo porque no sabía, vale. Ahora decimos vale, ¿sí? Amén. Y en la iglesia decimos amén. Y entonces viene el catalán y dice, un carajillo de anís. Está bien. Su servidor dijo, está bien. A la tierra que fueres, lo que vieres, haz lo que hagan los demás. Aleluya, ¿no? Y entonces en mi vida había probado el anís.
El bartender, aquí está su anís, extranjero en España. Perdón, inmigrante, no sé cómo le dicen a uno, pero extranjero en España. Y entonces me sirven aquel café con anís. Señores, yo me tomo eso y yo dije, esto hasta por los oídos me salía, ¿no? El humo, tremendo, pero eso sí me hizo sentirme fuerte. Amén. Experiencias que a uno le pasan. Y voy a trabajar a la granja y le estoy contando la historia porque estoy hablando un poco de conducta y no voy con zapatos así. Voy con las zapatillas que traía de Honduras, que eran los zapatos de cuero normales, en invierno. Cuando llego a la granja y todo aquello de tierra removido por los tractores, y yo con zapatillas como de licenciado, con pantalones de tela, y lo único que tenía era un abrigo que me habían bendecido en la iglesia. Y de aquí para arriba yo muy bien abrigado. Las manos me temblaban. Llego al huerto y todo aquello removido y me dice el jefe, tienes que mover todo ese hierro de aquí y me lo pones por acá. Y gracias a Dios que andaba la esposa del patrón, porque las señoras como que tienen 3 ojos, no sé, pregunto. Las señoras están en todo. Y la señora se me acerca y me dice, muchacho, ¿cómo has venido a trabajar así, con esos zapatos? Y yo cogiendo unas varillas de hierro que estaban congeladas y cada vez que las tocaba sentía que se me pegaban en la mano y yo me quedaba con el hierro ahí y decía, ay Señor, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy pagando? Mire, casi por no decirle lloré yo ahí en ese huerto. Lo bueno que no estaba ninguno de ustedes. No me vieron llorar, pero Dios sí me vio llorar. Yo decía, Señor, vengo de trabajar en una empresa constructora, andaba en coche, comía bien, tenía gastos de representación, me movía por aquí, por allá, con aire acondicionado. ¿Y qué estoy pagando aquí? Y me miraba los zapatos llenos de lodo. Y les puedo seguir contando la historia, pero ustedes van a decir, pastor, ¿cuántos me pueden decir? No ha sido el único, ¿sí o no? ¿Verdad que por ahí también ahí hay historias duras, difíciles, tremendas? Y todos hemos pasado esto. Pero quiero volver un poco más atrás nuevamente a lo que estaba comentando. Conducta. En medio de las dificultades, tenemos que aprender a imitar a Cristo. Y Él es nuestra referencia, es nuestro jefe, nuestro amo. Y si queremos imitar a Cristo en nuestro caminar diario, tenemos que vivir en santidad. Porque, mire, póngase a pensar por un momento. Jesús es nuestra guía, ¿sí o no? Es nuestra referencia. Tenemos que ver su conducta. ¿Usted sabe cuál es la conducta de Jesús? Jesús caminó en santidad. Dice la palabra que Él no andaba pecando por ahí. Él no andaba buscando oportunidades para deslizarse, para caer, para hacer cosas extrañas. No, Él caminaba en santidad. Quiere decir esto, apartado, separado de el mal. Entonces, nuestra conducta, cuando hablamos aquí en la palabra de Dios, significa de que tenemos que andar como es digno del Señor. Y por ello, hermanos, no solamente tenemos que caminar en santidad, sino que también tenemos que caminar en dependencia de Dios. Porque, mire, una persona que quiere caminar con el Señor tiene que caminar pendiente de Dios. Y caminar pendiente de Dios es estar pendiente de su palabra. Es decir, yo no voy a vivir mi vida como yo pienso. Yo no voy a vivir mi vida como piensa el vecino, o como piensa el hermano, o como piensa el otro. Yo voy a vivir mi vida como Dios quiere que la viva. Entonces, eso se llama dependencia de. Y es importante que si vamos nosotros a caminar como es digno, dependamos del Señor. En cualquier momento, en cualquier circunstancia de la vida, la primer puerta y yo que debemos de tocar es las puertas del cielo. La primer puerta que tenemos que llamar en cualquier momento de nuestra vida, dignos de la conducta de Dios que vamos a imitar, es depender de Él para todas las cosas. Y también tenemos que imitar al Señor en humildad. Jesús es nuestro máximo ejemplo de caminar en vidas de humildad. Jesús no pasaba por ahí dándose aires de grandeza. Al contrario, Él decía, sí, yo soy el Señor, yo soy tu maestro, pero aún así me he atrevido a lavarle los pies.
Lo que yo he recibido de mi Padre, eso es lo que les transmito. Mas no será con ustedes como los gobernadores del mundo que se enseñorean, que ponen cosas duras, que manipulan al pueblo, etcétera, etcétera. Jesús les dice, no será así su manera de liderar, su manera de servicio. Al contrario, el que quiere ser mayor, que sea primeramente el menor, ser el siervo. Entonces necesitamos santidad, necesitamos dependencia de Dios y necesitamos vivir vidas humildes. Amén. No nos corresponde, hermanos, esto que voy a decir ahora es muy importante. Mire, no nos corresponde ni a usted ni a mí decir quién es digno o quién no lo es. Amén. Amén. El único que tiene la potestad de decir quién es digno y quién no lo es el Señor. No me corresponde ponerme como juez delante de ti y decir que tú eres una persona indigna, que no honras al Señor en santidad, en humildad ni en dependencia. No. Eso quien lo tiene que valorar es el Señor Jesucristo. Pero muchas veces en la iglesia, normalmente hoy en día, suele pasar que andamos muy pendientes de los demás. Los tenemos, como decimos nosotros, los tenemos aquí, los estoy viendo. A mí cuando Génesis, por ejemplo, llego a casa y lo primero que me hace es, y yo me quedo, ¿y qué pasa? Que lo tengo chequeado. ¿Sí? Eso no nos corresponde a nosotros, sino que le corresponde al Señor. Yo creo que tenemos que aprender a caminar como Él quiere que caminemos. Amén. Entonces, estoy hablando de la conducta cristiana. Y en primer lugar dije, tenemos que andar como es digno delante del Señor, imitando su ejemplo. En segundo lugar, vamos a pasar a otro punto, y es que tenemos que mostrar nuestra conducta delante del Señor en un término espiritual. Y vamos a leer Gálatas capítulo 5 versículo 25. Si lo tiene usted ahí en su Biblia, lo puede buscar. Si no, lo leemos aquí al frente. Dice la palabra: si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos obedecerlo en todo. Qué interesante es esto, porque la palabra nos está diciendo que para mostrar nuestra conducta cristiana tenemos que aprender a vivir, diga conmigo, en el Espíritu. Y me causa quizás mucha inquietud, porque muchas veces nosotros los creyentes, y si somos pentecostés de la cabeza hasta los pies, hermano, hay que vivir en el Espíritu. ¿Alguna vez hemos dicho esta frase? Y pareciera como que vivir en el Espíritu es como decir, metámosle fuego a esto. ¿Sí o no? Incendiemos la iglesia, incendiemos el lugar donde vamos. Ay, aleluya, ay, Señor, el pastor está con fuego. Wow, estoy encendido. Y yo no estoy en contra de que alguien exprese, escúcheme bien lo que voy a decir, de que alguien exprese con sus emociones el gran poder de Dios. ¿Sí? Cuando mi equipo favorito mete un gol, yo soy el primero que salto. Y se lo digo a Yair, ¡toma! Y aquel se queda ahí. Es el clásico, Barça-Madrid. Él sabe que en la siguiente Ronaldo me va a decir, ¡toma! Y yo me quedo callado. Y lo expreso lo que siento. En el cristianismo suele pasar también que algunos hermanos son muy expresivos, y gloria al Señor, y me alegro muchísimo porque hay unos que saltan, danzan, hasta las sillas las tiran para allá y lo hacen como salga, es su forma. Otros a lo mejor dicen, no, pastor, yo vivo en el Espíritu, pero no me expreso de esta manera, y también es correcto. ¿Por qué? Porque vivir en el Espíritu lo que significa es haber sido vivificados por Dios. Amén. Es vivir en el Espíritu, es que hay una obra perfecta de Dios llevándose a cabo en nuestras vidas. Vivir en el Espíritu no es que yo coja la Biblia y le pegue a usted en la cabeza y le digo, venga hermano, venga hermanita, que la voy a ungir, y agarro mi Biblia y le doy unos cuantos bibliazos en la cabeza. Eso no es vivir en el Espíritu. Eso es
simbología. Yo he visto cosas extrañas y no sé si usted las ha visto. Puedo coger una botella con agua y quieren que los bendiga a todos. Puedo coger una manguera aquí con agua y le digo a los bomberos que me presten una para el próximo domingo. ¿Qué les parece si los unjo a todos? Porque somos una iglesia que vivimos en el Espíritu. Va a decir usted, pastor, que son esas locuras. Locuras suenan, pero hay muchísima gente que hace peores locuras que esa. Entonces, vivir en el Espíritu es una obra que espiritualmente Dios está haciendo en nuestro interior, en nuestro corazón. Y esto de vivir en el Espíritu, tenemos que aprender nosotros a darle al Señor la honra y la gloria, porque es una obra perfecta que Él hizo en el momento de nuestra conversión. Amén. Cuando usted acepta a Jesús, cuando usted le entrega su vida a Jesús, usted recibe dones, usted es capacitado por el Espíritu Santo para vivir vidas que le agradan al Señor. Ahora, hay algo importante que tenemos que responder. Vivir en el Espíritu, una pregunta es: ¿puede una persona nacida del Espíritu vivir carnalmente? Sí me gusta, hermanita, que me diga que no. ¿Una persona que ha nacido del Espíritu puede vivir carnalmente? No, eso es una total contradicción. Ahora, lo que pasa es que la Biblia, las Escrituras nos enseñan que lamentablemente existen creyentes gobernados por la carne. Amén. Esta es otra verdad. O sea, la concupiscencia de pecado que adquirimos nosotros de manera hereditaria, esa concupiscencia lo que hace es, aunque yo sea cristiano, aunque yo vaya a la iglesia, aunque yo predique, aunque yo cante, aunque hagamos lo que hagamos en la iglesia, hay una naturaleza carnal, pecaminosa, que es la que muchas veces nos lleva a tener prácticas extrañas. ¿Cuántos pueden dar fe de esto? Ay, qué bonito los hermanos, ninguno peca, gloria al Señor. Aquí no hay santo, diga conmigo, ni uno. ¿Puede volverlo a decir? Ni uno. ¿Qué hacemos? Buscamos la santidad. El Espíritu nos ha vivificado, pero la carne, las obras de la carne que están en medio de nuestras vidas, nos están llevando a hacer tonterías, ¿sí o no? Nos llevan a los vicios, a los pecados, y usted póngale el nombre que le quiera poner a cualquier pecado. Eso no es producto por el Espíritu de Dios que opera en su vida, que le dice vive en el Espíritu. No, eso es producto de la carne. Y entonces, como dije anteriormente, lamentablemente hay creyentes que son gobernados por la carne, como también hay creyentes que no son gobernados por la carne. Te invito a una cervecita. Si soy gobernado por la carne, solo una. Yo pensé que me iba a dar una caja. Pero si usted no es gobernado por la carne, te invito a una cervecita. ¿Qué le va a decir? I'm sorry for you, baby. Le va a decir que no. Se presenta una tentación, ya sea para los hombres o para las mujeres, una oportunidad de desliz por ahí. ¿Vamos a decir sí o vamos a decir no? Eso va a depender a quién obedecemos. Si obedecemos al Espíritu de Dios o si obedecemos a la carne. Amén. Porque hay un conflicto en nuestras vidas. Usted mismo lo experimenta, yo mismo lo experimento, todos los que estamos aquí experimentamos estos conflictos. Por tal razón, esto es parte de nuestra conducta delante de Dios. ¿Sí? Qué bonito es que podemos aprender y podemos nosotros entender que hay muchísimas situaciones que son desagradables, y esto básicamente es dado en la vida de una persona. ¿Por qué? Porque el gobierno de Dios no está en la vida de esta persona. Nos podemos asombrar por los malos testimonios. Nos podemos asombrar nosotros por las prácticas que cualquiera puede llegar a cometer en su vida. Y esto lamentablemente lo decimos es no porque Dios lo quiera, no porque el Espíritu está diciendo vive en el Espíritu, sino más bien por obediencia a la carne.
Por tal razón, hermanos, una forma de mostrar nuestra conducta cristiana es, la segunda, dije, vivir en el Espíritu y no obedecer a las obras de la carne. Paso a la última, a la tercera. Otra forma de mostrar nuestra conducta al Señor, ¿cuál es? Pues dice la palabra en Tesalonicenses, en la primera carta, en el capítulo 4, leemos los versículos del 11 en adelante, del 11 al 12. Dice la Biblia, queridos hermanos, miren, traten de vivir tranquilos, ocúpense de sus propios asuntos y trabajen como ya antes les he ordenado que lo hagan. De ese modo se ganarán el respeto de la gente que no confía en Dios y no tendrán que pedirle nada a nadie. ¿Sabe qué importante es este principio de la conducta cristiana? El tercero es, necesitamos vivir honestamente. ¿Cuántos dicen amén? Creo que lo tenemos por acá. Honestamente. Amén. Vivir como es digno, vivir en el Espíritu y vivir honestamente. Tres principios que tenemos que mostrar. Y mire, vivir honestamente significa caminar apaciblemente, significa caminar serenamente en el trabajo cotidiano, en las relaciones. Por eso el apóstol está diciendo aquí, ocúpense en sus cosas. En pocas palabras, el apóstol está diciendo, no se metan en la vida de los demás. Y muchas veces suele pasar, ¿no?, que dentro del cristianismo suele suceder con mucha frecuencia personas que andan de casa en casa para hacer, a ver qué tiene en la nevera, a ver si es saciado, a ver cómo vive, y aparte para comentar algunas cosas de los demás hermanos. Entonces el apóstol está diciendo, nosotros tenemos que mostrar nuestra conducta cristiana delante de Dios y tenemos que vivir vidas honestas, ocuparnos en nuestro trabajo, ocuparnos en nuestras cosas. ¿Por qué? Porque aquí está diciendo para que tengan y que no tengan que pedirle absolutamente nada a nadie. Queridos hermanos, tenemos que aprender más bien a estimularnos correctamente los unos con los otros. Tenemos que llevarnos bien como Dios lo quiere. Por esa razón, la conducta cristiana es muy importante hoy en día en las iglesias, porque muchas veces somos mal educados cristianamente hablando, ¿sí o no? ¿Cuántos tienen hijos? ¿Alguna vez algún padre, algún amigo, alguien de la familia se ha acercado y te ha dicho algo parecido a lo siguiente? Qué bonitos hijos tienes. No qué bonitos ojos tienes, no. Qué bonitos hijos tienes. Son educados, son respetables, son bien portados. En cambio, los míos llegan a las 3 de la mañana bien borrachos. En cambio, los míos por aquí, por allá. ¿Alguna vez han escuchado estos comentarios? Esto suele pasar en las familias. Esto suele pasar, y si nosotros vemos este tipo de comportamientos en casa, pues igual en la vida cristiana es lo mismo. Hay hijos de Dios que la conducta es pésima, ¿sí o no? Y muchas veces nosotros parece que cayésemos en eso del dime que te diré, en ver lo que hace uno, hace el otro. Y yo creo que más bien es dejar que Dios actúe en la vida de cada persona. Por esta razón, mis queridos hermanos, necesitamos caminar serenamente por la vida. Necesitamos nosotros ser apacibles en el trabajo cotidiano. Y esto prácticamente lo vamos a lograr cuando decidimos tener una vida con una conducta agradable al Señor. Me gusta muchísimo hablar de estos temas porque solamente por la grandeza de Dios, por sus maravillas, nosotros podemos mostrar su obra a través de nuestra conducta. Sí, es el medio, es el recurso que Dios tiene, que vivamos como Él quiere que vivamos. Queridos,
Queridos, no quiero bajar de este lugar sin concluir lo que estoy diciendo y decirlo de la siguiente manera. Escuche bien, es una demanda de Dios que la conducta sea visible por todos. Amén. Dios lo pide como nuestro Padre. Él quiere que la conducta nuestra sea una evidencia en todos nosotros. Yo puedo hablar de conducta en otros términos, en respeto, en sujeción, amén, en conducirse correctamente, en ser responsables, en ser respetuosos, no invadir la intimidad de los demás. Si alguien quiere o alguien se siente con libertad para comentarle su vida, sus problemas, pues usted diga, te escucho, pero no nos vayamos. Ajá, ¿y cómo vas? He visto tal cosa. ¿Y qué pasó que llegaste a esta hora? ¿Con quién anduviste? Me dijeron que te vieron por aquí. ¿Es cierto esto? Una publicación ahí en las redes sociales, ¿que estuviste de parranda? No nos metamos, hermanos. Amén. Ya les dije anteriormente, Dios es el único que evalúa y juzga quién camina con conducta correcta delante de Él. Y Dios es un buen padre, eso es lo maravilloso. Que Él al hijo que ama, ¿qué hace? Lo corrige. Si algún creyente quiere andar ahí poniéndole más pies al gato de los que tiene, pues Dios se va a encargar de corregir. Dios no se le escapa a nadie, ninguno de nosotros. Y Él utiliza muchas cosas, circunstancias en la vida, en la familia, en relaciones, problemas, salud, enfermedades, tantos recursos que tiene Dios, porque Dios al hijo que ama, Él lo va a corregir. Amén. Así que no nos corresponde a nosotros. Lo único que podemos hacer es una conducta visible por todos y que realmente esto nos sirva para poder caminar juntos. Amén. Tenemos un llamado de parte del Señor. Y muchos tenemos diferentes situaciones, diferentes luchas, diferentes problemas. A veces nuestra conducta puede ser alterada por una presión financiera. A veces nuestro carácter puede ser alterado por una mala relación, etc. Hay muchas cosas. No me voy a detener en esto, pero lo único que sí quiero decir es, mostremos esa conducta que Dios quiere que mostremos al mundo. Amén. Caminar como es dignamente de Él. En segundo lugar dije, vivir en el Espíritu. Y en tercer lugar, ser honestos. No hay nada más importante que pueda verse nuestra honestidad en medio de todo cuanto hacemos. Queridos hermanos, podemos entonces decirle al Señor, gracias por tu palabra, por el consejo que me das, porque como Padre nos estás hablando, como Padre que ama a sus hijos, nos quiere corregir. Y qué bueno que no caminamos a la deriva. Qué bueno que aunque seamos padres, toda la autoridad no recae en nosotros. También nosotros estamos sujetos a la autoridad divina que es superior. Y tenemos que rendirle cuentas a Dios. Cada uno de nuestros pasos tienen que ser vistos por Él. Así que hoy, como buenos hijos, Señor, oramos delante de ti, como iglesia, como un pueblo que nos congregas en este lugar para celebrar tu presencia, para escuchar tu consejo. Señor, queremos pedirte que nos ayudes a caminar como tú quieres. La palabra nos muestra que muchas veces vivimos gobernados por esa concupiscencia, Señor, pecaminosa que vive en nosotros. Muchas veces lo que no queremos hacer es lo primero que hacemos. Que cuando no queremos equivocarnos, Señor, pareciera como que somos tan prontos a caer en el error. Que cuando muchas veces la seducción toca la puerta de nuestras vidas, Señor, lo vemos como oportunidades y no le vemos más bien como un peligro. Te pedimos que así como nosotros queremos corregir a nuestros hijos, como queremos educar a nuestros hijos, así te pedimos a ti que nos eduques y que nos ayudes a caminar viendo tu ejemplo, a mostrar esa conducta cristiana, a relacionarnos como es debido. En el nombre de Jesús, oro por cada familia, Señor, que está en este lugar. Oro por cada familia, Señor, que
que quiere, que te ama, que te busca. Familia que también muchas veces luchan con sus hijos, porque quizás no se está viviendo con la conducta que uno como padre muchas veces espera. Pero asimismo, Señor, queremos pedirte que tú nos ayudes en todo. Bendigo cada hogar, cada familia, cada trabajo, cada matrimonio, cada padre, cada madre, inclusive a los jóvenes, a los muchachos, a los chicos que son tan inquietos. Señor, te pido que les ayudes, que les fortalezcas, que les muestres el camino y que puedan crecer y puedan madurar como tú quieres. Señor, gracias por tu bendición, gracias por tu amor. En el nombre de Jesús oramos de esta manera. Amén. Amén.